Hola a todos, hoy vamos a ver un poco más en detalle el MPLAB y el Proteus. El MPLAB es el entorno de desarrollo que vamos a utilizar y nos permite también realizar una simulación. Es una simulación solamente de software. Si queremos realizar una simulación a nivel circuito, tenemos que utilizar el Proteus. Este entorno nos permite que no solo crearlo, sino también simularlo y hacer mediciones. MPLAB. Muy bien, aquí tenemos el proyecto con la plantilla que habíamos creado en el video anterior. Lo que vamos a ver ahora es un poco el entorno de desarrollo con el que vamos a trabajar. Aquí podemos observar que tiene una barra de menú, en donde tenemos, por ejemplo, archivo. Dentro de esta sección vamos a poder crear un nuevo archivo, abrir o guardar un espacio de trabajo. Podemos editar con las opciones clásicas de copiar, pegar. Podemos ver algunos elementos del simulador propio, como por ejemplo la memoria EEPROM que está en el interior del microcontrolador. También podemos ver la memoria de programa. En este caso, justamente tenemos algo que luego de haber compilado esta plantilla, es el código que se generó por tener esto escrito. También tenemos, por ejemplo, la cantidad de memoria que se está utilizando del microcontrolador. Después tenemos el menú proyecto. En el menú proyecto podemos crear un proyecto utilizando el Project Wizard. Además de que tenemos justamente las opciones para crear y construir, ¿sí?, de compilar el proyecto. Tenemos una opción de debugger en donde nosotros podemos justamente seleccionar entre un programador o el simulador interno que tiene este entorno de desarrollo. Nos va a habilitar estas opciones con las cuales vamos a poder simular el programa dentro del entorno de desarrollo. Solo vamos a poder ver código, pero no vamos a poder ver cómo se comporta el hardware. Para eso vamos a utilizar un simulador como el Proteus. En las opciones de programación también podemos elegir qué programador vamos a usar. Luego podemos seleccionar un dispositivo. Si ya tenemos un proyecto creado y por ahí elegimos mal el PIC, podemos cambiarlo al que corresponde. Y luego tenemos clásicas opciones de vista de la ventana, ¿no? Y ejemplos también. Entre los iconos que podemos ver, tenemos el de crear un archivo nuevo, abrir, guardar, copiar, cortar, pegar, los clásicos botones. Este es uno importante que nos sirve para compilar el proyecto. Si nosotros hacemos alguna modificación, lo podemos compilar. Eso va a verificar que el código esté escrito de manera correcta. Acá, por ejemplo, voy a eliminar un punto y coma, que es para finalizar una línea de código. Voy a compilar y me va a generar un error. Este error va a aparecer de la siguiente manera. Dice que hay un error justamente de sintaxis. Si hacemos doble clic en este error, se va a evaporar en la línea siguiente o en la línea anterior a nuestro error. Entonces, siguiente no hay nada, anterior observamos que es esta línea. Acá encontramos el error, ponemos punto y coma, compilamos, bien, y ahí podemos observar que compiló de manera correcta y no encontró ningún error en nuestro programa.
Una vez que compiló de manera correcta, tenemos el botón build, que lo que va a ser generar justamente el punto exa o el punto conf que vamos a necesitar para programar el microcontrolador. Cuando creamos un proyecto, nos va a aparecer este cuadro con los archivos que conforman el proyecto. Los source y los header, los .c y los .h. Dentro de los .h lo que va a ver van a ser todas las declaraciones de funciones y dentro del .c va a estar el desarrollo de estas funciones. Tenemos una ventana de salida en donde nosotros vamos a poder ver el estado luego de compilar o crear un proyecto. Cuando abrimos un .c nos va a aparecer esta ventana en donde nosotros vamos a poder editarlo. Proteus. Una vez que abrimos el Proteus, nos vamos a encontrar con esta pantalla. Dentro de esta pantalla podemos ver que vamos a tener una opción en archivo para crear un nuevo proyecto. Vamos a colocarle el nombre al proyecto, por ejemplo, ejemplo 1, y lo vamos a colocar dentro de la carpeta que creamos con nuestro proyecto de ejemplo. Vamos a dar siguiente. Aquí podemos elegir el tipo de hoja que vamos a trabajar. Vamos a dejarlo en default. No vamos a crear un proyecto de PCB. Le damos siguiente, siguiente. De esta manera nos va a aparecer esta pantalla que es la de simulación. En este entorno, con lo que vamos a contar va a ser lo siguiente. Tenemos diferentes iconos del lado izquierdo, en donde podemos elegir este icono que es para selección de componentes y luego hacer un clic en la P. De esta manera nos va a aparecer esta opción que es para seleccionar los componentes que vamos a utilizar en nuestro circuito eléctrico. Tenemos un buscador en donde por ejemplo podemos escribir PIC 18F2550, nos va a encontrar el microcontrolador, hacemos doble clic y se va a agregar a nuestra lista de componentes disponibles. Otra manera de buscar, por ejemplo, si necesitamos una resistencia, podemos buscar visualmente entre los componentes hasta encontrar resistencias. ¿Qué tipo de resistencias? Y podemos elegir entre todas estas subcategorías. Por ejemplo, tenemos unas resistencias comunes. Podemos elegir cualquier valor. Vamos a elegir acá, por ejemplo, esta de 10K. En lo que es resistencias variables, también podemos encontrarlas en esta subcategoría. Son resistencias para poder justamente hacer alguna variación. Lo que podemos ver es que acá tenemos justamente un modelo que no permite la simulación en vivo. Vamos a elegir justamente acá abajo, hay una opción que en lo que es librería, que es activa. Este componente sí nos va a permitir justamente una variación en vivo. Otro componente que podemos llegar a utilizar, por ejemplo, Switch and Relays, donde aquí, por ejemplo, vamos a encontrar un pulsador, llaves Deep Switch,
doble inversora. Bien. Una simple inversora. Una llave simple, perdón. Y una simple inversora. Vamos a elegir este pulsador. En optoelectrónica vamos a encontrarnos con diferentes tipos de componentes, entre ellos los LEDs. Vamos a elegir los que son activos, porque si elegimos un común, no vamos a poder ver justamente en la simulación si el LED se enciende o se apaga. Vamos a elegir, por ejemplo, estos de activos, uno verde, y le damos OK. De esta manera ya te seleccionamos los componentes que vamos a utilizar. Vamos a hacer un clic en el componente y luego en nuestro espacio de trabajo vamos a colocarlo. Y ahí ya tenemos justamente el componente colocado. Lo que podemos hacer con un componente, podemos hacer zoom con el scroll del mouse, es hacer clic con el botón derecho y espejarlo. De esta manera nos quedaría por ahí más cómodo el trabajo en algún proyecto. Seleccionamos una resistencia, por ejemplo, la vamos a conectar en RB0, haciendo un clic, soltando, se empieza a colocar un cable y haciendo clic en el otro extremo se va a colocar. Seleccionamos un LED, lo colocamos, clic, soltamos, clic de nuevo y conectamos. Para colocar el terminal de masa vamos a ir a la opción de terminales y vamos a elegir el pin de ground. Lo colocamos, hacemos un clic y conectamos. Ahora 10K no es una resistencia que nos sirva para este LED. Vamos a hacer doble clic y vamos a poner, por ejemplo, 470R, o sea, 470 ohm. Luego, lo que podemos llegar a observar es que si hacemos doble clic en algún componente, por ejemplo el microcontrolador, se nos va a desplegar algunas opciones propias del componente, las cuales vamos a poder editar como texto o utilizando la interfaz gráfica. Hacemos doble clic en el LED. Aquí podemos modificar, por ejemplo, la atención en directa, o sea, la caída en el LED. Si tenemos unas hojas de datos de un LED que vamos a utilizar, sería lo adecuado sería justamente colocar los datos de la hoja de datos y utilizarlos en nuestro proyecto. Otra manera de acceder a estas ventanas es haciendo clic con el botón derecho, editar propiedades. Si queremos eliminar un cable, lo que vamos a hacer va a ser clic con el botón derecho sobre el cable, eliminar cable. Si por ejemplo dimos un par de vueltas de más, clic con el botón derecho, mover cable. De esta manera podemos crear un circuito eléctrico. Entre otras opciones tenemos, por ejemplo, acá arriba los botones de zoom. Podemos hacer un zoom y ver toda la hoja, o podemos hacer un zoom en un área. Entre los iconos que podemos seguir seleccionando tenemos, por ejemplo, este icono de acá, que es de generadores. Aquí vamos a encontrar un generador de continua, ¿sí? Una fuente
de tensión a la cual vamos a conectar, vamos a ir a componentes, una resistencia, la vamos a rotar. Bien, ahora vamos a colocar un pulsador, lo vamos a rotar también. El cual vamos a conectar en, por ejemplo, RA0. Muy bien. Otra vez necesitamos un pin de masa, un puerto de masa. Bien, y de esta manera ya tenemos una resistencia de pull-up con un pulsador conectados a nuestro microcontrolador. Ahora, este generador, si hacemos doble clic, podemos cambiar el tipo de generador que es. Lo más importante, si es de continua, debemos darle un nivel de tensión. En nuestro caso va a ser de 5 volts. Podemos cambiar el nombre, llamarlo BDD, y de esa manera tenemos 5 volts en este puerto. Otro elemento que podemos utilizar son las puntas de prueba. Con las puntas de prueba nos permite ver el potencial respecto de masa en un determinado punto. Seleccionamos una punta de tensión y vemos qué potencial hay en este punto. Si queremos saber qué corriente circula por una determinada parte del circuito, podemos elegir una punta de corriente y conectarla. Así cuando se inicie la simulación vamos a poder ver la corriente y vamos a poder ver la tensión que hay en este punto. Para iniciar una simulación tenemos estos botones, el botón de play. Podemos hacer una simulación paso por paso, pausarla o detenerla. Básicamente, el entorno de trabajo que vamos a utilizar para simular va a ser este, y otras de las funciones que tenemos en este simulador los vamos a ver más adelante cuando los circuitos sean más complejos. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.